Vamos a seguir entonces con el programa de hoy, presentando al profesor Claudio Rossi, quien es argentino, casado con María José Rosetto, bendecido con 11 hijos, de los cuales 4 son sacerdotes, misioneros del verbo. Y además, y como si esto fuera poco, ellos son sacerdotes, y 3 hermanas profesas de la rama femenina. 20 años, ya con eso me parece que habla demasiado, ¿no? 20 años ha sido árbitro de la AFA y durante 13 años de FIFA, habiendo sido representantes de la Argentina en los mundiales de Malasia, de Francia y de Emiratos Árabes, y retirado de la profesión honrosamente por incompatibilidad con los principios masónicos imperantes en este momento en este deporte. Es la verdad. Esta parte él no la quería contar, pero me parece que en honor a la verdad es justo. Es abogado por la Universidad de El Salvador, profesor universitario de la Universidad Austral, colaborador de la revista Diálogo y de los manuales de Ciencias Sociales de la UCALP. Es miembro de la Junta Ejecutiva de la Red Federal de Familias y expositor en los congresos organizados por esta institución. Es docente desde hace más de 30 años y actualmente es profesor de Historia Argentina en el Colegio Secundario y en los profesorados San Bernardo y San Miguel de Buenos Aires. Hace años que queremos tener a Claudio con nosotros porque realmente tiene una humildad que llama la atención, y él mismo no es consciente de su solvencia intelectual en muchas cosas, así que nos honra muchísimo y esperamos que no sea la última vez. Gracias, Claudio, en serio. Bueno, buenas tardes. Lo único importante es que fui árbitro, ¿no? Eso es lo único importante. Así que, pero no voy a hablar de fútbol, lamentablemente. Bueno, no es que sea muchos años que no he venido, sí. Realmente es un honor muy grande para mí participar en un congreso como este, primero por agradecerles a ustedes también la deferencia de escucharme y compartir con gente tan importante, ¿no? Estas cuestiones, y que me hayan encargado a mí de un tema del que la mayoría son especialistas y no yo. Así que bueno, vamos a tratar de acercarlos un poco a lo que es el revisionismo y la verdad histórica. También es un tema muy amplio, de modo que he tenido que tratar de reducir todo lo que pude para darles a ustedes en realidad algunos puntos para tener en cuenta de lo que es el revisionismo, cómo nació, a qué se dedica, quiénes son sus enemigos, pero más que nada para incentivarlos también a tener esa idea de mirar la historia de una manera bastante particular. Hace algunos años, un gran amigo me comentaba, después de haber leído los libros del padre Sáenz de La nave y las tempestades, acerca de la Revolución Francesa, si había que leer algo más de eso, si después de leer semejante obra podíamos seguir aprendiendo algo más. Y la expresión de él se refería no a la cantidad de lo escrito, sino a la calidad de lo que el padre Alfredo había escrito. Y ciertamente que se puede escribir mucho más de la Revolución Francesa, de hecho hay mucho más escrito, ¿no? Pero era como decir, bueno, esta obra es suficiente para saber de la Revolución Francesa. Después uno investiga, etcétera, etcétera. En el revisionismo pasa lo mismo. Después de la historia argentina de Vicente Sierra o de la vida política de Rosas a través de su correspondencia de don Julio Irasusta, o de los 3 tomos que escribió Antonio Caponetto sobre los críticos del revisionismo, estoy un poco de más. Acá les podría hablar de fútbol, que va a ser mucho más interesante que eso, porque realmente después de tener la gracia de tener esas obras en la Argentina, ahí está comprendido toda la idea de lo que es el revisionismo. Así que si mi amigo estuviera acá, me diría eso, ¿para qué está sentado ahí? Pero sin perjuicio de ello, vamos a tratar de abordar el tema, no, insisto, no con la altura ni la capacidad intelectual de los autores que cité recién, sino de una perspectiva un poco más pedagógica, si se quiere,
tomando los principios básicos que implican el contenido de la doctrina del revisionismo y como consecuencia el nacionalismo católico. Dice el padre Miguel Fuentes, sacerdote del Verbo Encarnado, en una de sus obras que tituló Las verdades robadas, más precisamente en el capítulo 10 referido a las verdades robadas de la historia, que la historia se tergiversa con fines ideológicos ante todo, pero también con fines políticos, convirtiéndola en una de las armas más poderosas para la mentalización de las generaciones futuras. Por otro lado, tuve hace unos días la gracia de participar como oyente, como ustedes, en las jornadas de la Hispanidad que organizó el Instituto Elevan de Estudio y Legado de los Valores Nacionales, en la que expuso el licenciado Juan Carlos Monedero Hijo acerca de la utilización de los medios, más precisamente del lenguaje, que hacen la tergiversación de la historia. Yo sé que Juan Carlos está por ahí, gracias, que me corrija porque si me equivoco, porque lo estoy citando de memoria, de lo que me quedó ahí. Y él se refería, entre otras cosas, a la mentira en las cifras. Y decía algo así como que si había 90 millones de indios cuando vinieron los españoles a América, y en el siglo XVI, 4,5 millones, había 80 millones que desaparecieron. ¿Dónde están? No sabemos. Pero eso es un modo de tergiversar la historia. Sé que vas a hablar el domingo, si Dios quiere, y bueno, no solamente recomiendo la conferencia, sino que a mí me pareció muy interesante en ese sentido, advertir con el padre Fuentes y con él cómo se puede tergiversar la historia tan sencillamente. De modo que estos dos elementos, los fines por los que la historia se tergiversa, como dice el padre Fuentes, y los medios que se utilizan, como dice Juan Carlos Monedero, es que vamos a tratar de presentar el nacimiento y el desarrollo del revisionismo, que si bien no es algo nuevo, como veremos, mantiene los principios constitutivos de su existencia de modo permanente. Siempre tuvimos los mismos principios. Ya que, como dice el mismo padre Fuentes, afortunadamente en nuestra patria hemos contado con grandes historiadores que han hecho un verdadero trabajo de revisionismo, buscando desentrañar la verdad en una historia tejida de sutiles intenciones ideológicas. Y se lamenta en el mismo párrafo diciendo que muchos de estos estudios no llegan al gran público, quedan estancados en las bibliotecas de la gente más culta, ¿no? Después sus hijos los venden en Mercado Libre, pero mientras en las escuelas, colegios y universidades se sigue bebiendo las fuentes turbias de la historia falsificada. Por eso, la historia de lo que fuimos explica lo que somos. Esto es, aquellos que fuimos en un principio y en lo que nos fuimos transformando a través del tiempo por los cambios políticos y sociales, dándonos la Argentina que tenemos hoy. Esta patria doliente, sufrida, sacudida, despreciada, de hecho, por muchos, sometida casi exclusivamente a los caprichos de los políticos de turno. No es lo que debería ser. Es lo que hay, dicen los pibes, ¿no? Ahora. Pero no es lo que nosotros deseamos, indudablemente, no es eso. Y es importante que lo sepamos, porque lo primero que hay que tener en cuenta es que la patria necesita que la rescatemos. Esa es la tarea del nacionalismo desde siempre. Cueste lo que cueste, esa tarea no la podemos soslayar. No puede uno hacerse el sonso en estos casos, porque como solía decir el padre Castellani cuando traduce los versos de Verlaine, el amor a la patria es el posterior amor después de Dios. Tenemos en cuenta que la historia, al no ser una ciencia exacta, lleva en el fuego de su estudio y comprensión muchos factores que deben ir encaminados a su propio fin, que no es otro que el hallazgo y la contemplación de la verdad. Lo que Caponetto llama su definición nociológica, es decir, desde el conocimiento, cuando afirma que la historia se dedica a descifrar los hechos humanos trascendentes del pasado y considera a este ítem como lo histórico. Ahora bien, hay una segunda cuestión aparte de esta, ¿no? Que es la interpretación de los hechos estudiados y que resulta a la postre lo más importante. Para Antonio Caponetto, esto es lo historiográfico. Es muy conocida la frase de Cicerón: la primera ley de la historia es no atreverse a mentir y la segunda no tener miedo de decir la verdad. Lo curioso es que esta frase es a la vez
uno de los principios más olvidados en el estudio de la historia, ¿no? Y ya que la historia suele utilizarse, como dijimos al principio, con fines políticos y sociales, que no son el fin propio de la historia. Los historicistas hacen de esto su profesión, ¿no? Y de la historia precisamente un instrumento para la revolución más que nada. De modo que no solo resulta necesario encontrar la verdad, sino a la vez proclamarla, por aquello de que el cristiano no tiene solamente el deber de creer, sino también de confesar lo que cree. Y eso es el revisionismo, entre otras cosas. Don Prosper Guéranger inicia uno de sus buenos trabajos que tiene descrito sobre el tema, y dice así: así como para el cristianismo la filosofía separada no existe, así también para él no hay historia puramente humana. Quiere decir que el elemento sobrenatural resulta esencial para la interpretación de la historia y que debe ser cristiana si quiere ser verdadera, entendiendo que por verdadera se refiere a completa, porque uno puede ser verdadera la historia que estudia o que expresa o enseña, pero incompleta por captar solamente una parte de la verdad, que vamos a ver ahora unos ejemplos de eso. El problema más grave en el estudio actual de la historia es el olvido de Dios como Creador y Señor, no dando, en consecuencia, lugar al misterio, ni al milagro, ni a las manifestaciones sobrenaturales, cuando se estudian todos los hechos históricos. Así lo afirma también Antonio Caponetto. Disculpen que voy a citarlo, Antonio Caponetto, no solamente como maestro y como autoridad, sino porque necesariamente si hablo del revisionismo tengo que traerlo a colación, no puedo evitarlo. Y no puedo decir cosas de él como mías porque nadie me lo va a creer aparte. Y completa él el concepto respecto precisamente al estudio actual de la ciencia histórica, diciendo que en este estudio actual no hay espacio para Dios ni la providencia. Factores que si se mencionan se hacen con notorias salvedades, hasta dejar clara constancia de que se trata de alusiones extrahistóricas y sin más valor que el de subjetivos testimonios, casi siempre pretéritos. Siendo entonces, termina diciendo Antonio, lo grave es que lo marginado resulta ser paradójicamente el núcleo de la historia. Completa el concepto que les mencioné recién nuestro viejo y querido maestro don Aníbal D'Angelo Rodríguez, cuando expresa algo así: por eso la filosofía de la historia surgió con el cristianismo, la primera religión que tuvo una doctrina clara sobre el tiempo lineal, apoyada, claro, en el precedente veterotestamentario. Y ese tiempo lineal estaba cargado de sentido. Dios creó el mundo, el hombre se separó de Dios, Dios se encarna para redimir al hombre, Dios regresará. Eso es una de las mejores definiciones de la historia que se pueden escribir. Hasta acá tenemos entonces algunos elementos que componen la doctrina del revisionismo, ¿no? El estudio serio hasta alcanzar la verdad con todos los métodos lícitos para ese fin, y una interpretación de los mismos mirada desde lo sobrenatural, entendiendo esta ciencia como el eterno plan de Dios que se da en el tiempo desde la creación del hombre, pasando por la encarnación del Verbo, su muerte y resurrección, hasta la parusía, es decir, hasta la segunda venida de Cristo. Dice don Ernesto Palacio que no hay patria sin historia, que es la conciencia del propio ser. No hay nacionalidad sin una idea siquiera aproximada y confusa sobre la vocación, sobre su vocación y su destino. Es decir, que si sabemos de modo claro que es nuestro deber amar a la patria por esa virtud del patriotismo, no de un chagüinismo futbolero, es que debemos conocer su historia. Porque nadie ama aquello que no conoce, y a la patria se la conoce por su historia, pero por su verdadera historia, no la del relato mentiroso e intencional que nos quieren hacer creer todos los días. En efecto, conocer la historia es más que nada, o es nada más ni nada menos, que saber de dónde venimos, nuestra historia propia, lo que implica necesariamente, saber quiénes somos, y de allí entender la realidad tal como se nos presenta para poder juzgarla como corresponde.
Sigo citando a don Ernesto Palacio en una obra muy chiquita que se llama La historia falsificada, que fue escrita, su primera edición es de 1939, ¿no? Y dice así: la verdad histórica pertenece a una categoría de verdades completamente distintas de las que nos proporcionan las ciencias físicas o las matemáticas. La historia es una ciencia moral y política. El historiador no opera sobre hechos materiales sino humanos, susceptibles de un margen de interpretación. Actualiza la vida de quienes nos precedieron y nos comunica la conciencia de nuestra solidaridad con ellos. Enriquece así nuestra personalidad y nos aclara la perspectiva de nuestro propio destino. Para ir delineando el contorno del revisionismo, entonces, partimos de la base de conocer de modo concreto, perfecto y verdadero nuestro origen. Pertenecemos a la civilización occidental y cristiana, eso todos ustedes lo saben, ¿no? Que nos viene heredada de España, pero de una España medieval, de eso que se llama hispanidad y que en el sentido concreto define el profesor Guillermo Giangreco como el conjunto de pueblos nacidos de un mismo tronco común, que es España. Y agrega que es de alguna manera aquello por lo cual lo español es español y no otra cosa, es la esencia de lo español. Esas son nuestras raíces, ¿no? Y sigo con Ernesto Palacio. No descendemos de estas o aquellas corrientes mezcladas. Somos españoles, mejor dicho. Somos la prolongación de España en el Río de la Plata, por la persistencia entre nosotros de dos elementos diferenciales constituyentes de la cultura, que son la religión y el idioma. Ahora bien, otro de los grandes revisionistas, que fue don Federico Ibarguren, dice que la botánica nos enseña que cuando a una planta se le cortan las raíces, al tiempo indefectiblemente se seca. Lo mismo ocurre con las patrias seculares, como él mismo la llama, ¿no? Dice concretamente: en la Argentina del siglo XIX, los defensores a ultranza de nuestra soberanía e independencia política, o sea, el ser nacional, hispánico y católico, tienen nombre y apellido, que la historiografía liberal discrimina con fines políticos no pocas veces. Ellos son don José Gervasio de Artigas, José de San Martín y don Juan Manuel de Rosas, respectivamente. En efecto, contra esas mismas raíces y contra quienes las representan, se dieron, y se siguen dando, por supuesto, y ahora más que nunca, hechos y personas en nuestra historia que tienen por fin que la patria cambie, que resigne esos valores, como dice Ibarguren, ya que las raíces de nuestra cultura tienen su inicio en la religión. Por lo que resulta aplicable aquello que decía Belloc, ¿no?, respecto de que las modificaciones de la religión o las desviaciones de las normas que impone afectan necesariamente a nuestra civilización en conjunto. Cambiando esos principios religiosos, católicos, hispánicos y federales, que son, por supuesto, la marca registrada de nuestra tradición, es la forma como se va perdiendo la identidad nacional en favor de otros intereses ajenos a la argentinidad. Y por esa razón va surgiendo el revisionismo, más que nada en defensa de esos principios heredados. Se sostiene que la gran misión que compete hoy a la historia es reconquistar su identidad, recuperar su naturaleza tergiversada por tantas y controvertidas formulaciones. En tanto eso no suceda, dudamos de que la incidencia de su conformación científica sobre el terreno educativo pueda resultar beneficiosa. Y eso es precisamente lo que intentamos aportar con esta pequeña charla, recuperar la idea de saber de dónde venimos y mostrar que eso es una tarea que el revisionismo viene haciendo desde siempre, no de ahora. La patria nace aquel 12 de octubre de 1492, cuando recibe su bautismo de la España católica, de la España de Isabel y de Fernando, recibiendo su primera comunión el 1 de abril de 1520, cuando se celebra la primera Santa Misa en el territorio nacional, en el puerto de San Julián, y que va transformándose a ese espíritu heredado a través del tiempo y de la conquista. Es decir, que la Argentina, y esto no hay ninguna duda, les guste a quien le guste, nació católica. Y esto es gracias al esfuerzo de aquella España que, como decía nuestro querido padre Escurra, envió la cruz de los misioneros
y la espada de los conquistadores. La España descubridora fue parte esencial de la cristiandad medieval. Y si tomamos en cuenta la definición, América fue descubierta por una España netamente medieval, que, como dice Antonio Caponetto, si por designio de la providencia la hispanidad no hubiese quedado como baluarte de la cristiandad medieval en medio del desbarre moderno, el descubrimiento, la conquista y evangelización hubieran sido literalmente imposibles. Estas características, dadas por la patria originante, como él la llama, fueron conservadas durante mucho tiempo por la patria originada, nosotros. Durante mucho tiempo el cristianismo, la hispanidad y el federalismo fueron la impronta que caracterizó nuestra patria. San Martín, en primer lugar, fue el baluarte y defensor de esa hispanidad católica. Y eso podemos verlo no solo a través de su pensamiento, sino más que nada de su acción, por más que muchos, bien o mal intencionados, grandes protagonistas de las redes sociales sobre todo, quieren hacernos creer otra cosa totalmente diferente. Digo esto porque no solo los villanos archiconocidos, ¿no?, de siempre atacan a San Martín, sino los nuevos lobos con piel de cordero, que ensucian al Libertador tratándolo de agente inglés y todas esas patrañas. Pero tienen muchos seguidores, ¿no? Y cada vez más, ¿no? Cuanto más número, tienen más razón. Entiéndase que ese ataque es a lo que San Martín representa, no es a modo personal, como el cuestionamiento que le hacen los liberales encabezados por Sarmiento, ¿no?, cuando cuestionan al gran Libertador por haberle entregado su sable a Rosas, como bien critica Jordán Bruno Leyente, entre otros. Acá otra vez el revisionismo sale en defensa del gran capitán, en obras como San Martín, cuestiones disputadas de don Enrique Díaz Araujo, ¿no?, La independencia, cuestiones disputadas de Antonio Caponetto, o el sueño frustrado de San Martín del coronel Rospide. Por supuesto, no nos olvidamos de las obras calificadas de Stefan Soler, de Vicente Sierra, y muchos etcétera más, ¿no?, y de personajes, porque las refiero, porque todos estos personajes que atacan al Libertador jamás se han tomado el trabajo de leer estas obras. Entonces, no tienen ninguna autoridad para hacerlo. Lo interesante, pero tienen muchos seguidores, lo interesante de esto, y que se repite de modo constante, es que muchos de los autores críticos del revisionismo ni siquiera han leído estas obras, como les decía recién. Está de moda en España actualmente, por supuesto, acicateada por los siempre traidores de acá, la idea de reivindicar la hispanidad, pero haciendo la salvedad que la independencia es obra de Inglaterra y sus agentes, entre ellos particularmente de San Martín. Por supuesto, no tengo tiempo de desarrollar este tema, hay autores que lo desarrollan mucho mejor que yo, pero esa es la clave. San Martín es un agente inglés que nunca se miraron al espejo, ¿no? Nunca tuvieron presente que los Borbones hicieron un montón de mecanas. No, para ellos el culpable es San Martín. Y esto lo podemos leer en obras como El fin del imperio de España en América, de Cesario Jarabo Jordán, o El imperialismo español sin complejos, de Marcos López Serrador, en las que brilla por su ausencia toda referencia al revisionismo. Y sí, en cambio, a muchos de sus oponentes, tales como, por ejemplo, el Perín Dongui, ¿no? Por ejemplo, él, en referencia permanente al periodista Patricio Lons, ¿no?, como único defensor de la hispanidad, de la humanidad, me imagino, se me lío todavía, pero de la hispanidad, ¿no? Es decir, en estas obras no hay una sola cita de los revisionistas. Otro caso curioso es el de Marcelo Gullo, ¿no?, que fue cofundador del Instituto Dorrego, cuya obra hoy se lee como defensa de lo hispánico, y de hecho lo es. Este autor así ha ido acercándose a la defensa de la hispanidad de modo progresivo, ¿no?, en cada una de sus obras, que inició con una que se llamaba Madre Patria, en la que no había una sola cita de un revisionismo. Una referencia a Vicente Sierra, nada más, ¿no? Siguió con Nada por lo que pedir perdón, donde cita alguno más, por ejemplo al padre Alfredo Sáenz, y Lo que América le debe a España, su última obra, en la que hay alguna referencia un poquito mejor. No podemos dudar de su acercamiento, como dije, pero sí tenemos la certeza de que sus inicios fueron en la izquierda, y que hasta ahora, por lo menos, yo no he tenido constancia de su conversión
o de su renuncia a esas ideologías, por lo que todos sus escritos socialistas y de izquierda siguen vigentes en sus páginas de internet. Sí nos place convocar en esta lista al padre Santiago Cantera, que es el prior del monasterio del Valle de los Caídos, que hoy es el principal defensor de la hispanidad y de la cruz del Valle de los Caídos, que con alguna salvedad que tiene respecto a algún tema que no es importante, porque consideramos que su buena fe es mucho más grande, es hoy quien mejor representa la defensa de los valores hispánicos, principalmente en una obra que tituló Luces de la Hispanidad, en la que, entre otras cosas, dice esto: si se quiere combatir el racismo, nada mejor que echar una mirada al fenómeno del mestizaje, en vez de caer en absurdos como el de pretender eliminar el término raza del diccionario y del lenguaje científico usual. Una cosa es la raza y otra cosa es el racismo. Un absurdo semejante es la de cambiar la denominación negro por el de color. ¿Por qué no cambiar blanco por sonrosado? ¿No? Está bueno eso, porque yo tengo 63 años y creo que hace la misma época que soy el negro Rossi. Lindo sería que alguno de ustedes me llame, llegó el no blanco Rossi, porque la verdad que no me sentiría identificado para nada. Prefiero seguir siendo el negro Rossi. Con todos mis defectos, pero no blanco no. Volviendo al tema entonces, y en orden a las excepciones a las que hice referencia, como la del padre Cantera, ninguno de estos autores tiene una cita de los revisionistas, ¿no? Salvo, como les decía, alguna de Vicente Sierra en Madre Patria o del padre Alfredo Sáenz. Esto respecto de San Martín. Respecto de don Juan Manuel de Rosas, no podemos detenernos acá, por supuesto, en analizar su gobierno, su obra, etcétera, etcétera, y entiendo que la mayoría de ustedes la conocen. Solo decir con un gran autor que Rosas fue un héroe, no un santo, porque para Rosas, máculas y purezas individuales al margen, la defensa de la integridad religiosa de la nación fue un constitutivo prioritario de su acción política. Tenía a la cristiandad como un ideal posible, legítimo y necesario. Como todos saben, la batalla de Caseros del 3 de febrero del 52 puso fin al gobierno de Rosas y con ello a la Confederación Argentina, conjuntamente con la catolicidad, la hispanidad y el federalismo. A partir de ese triunfo, los enemigos de la nación, la Argentina se transformó en República Argentina, ¿no? Esa construcción liberal y masónica que se encargó en los años que siguieron de transformarse en laica, pro-británica y a merced de los intereses extranjeros como consecuencia de la ideología liberal. De allí que desde el principio, insisto, Caseros fija el límite de ambas formas de entender la Argentina, ¿no? Comenzó una nueva nación contorneada por los ideales del progreso y del liberalismo hasta tener lo que tenemos hoy. Ernesto Palacio decía en 1939, esto es para mostrarles que el revisionismo ha sido coherente siempre. Decía él: creo, no obstante, que para caracterizar el actual momento de nuestro pueblo, 1939, podría afirmarse con seguridad que atravesamos una crisis de depresión moral, cuyo síntoma notorio es un difuso pesimismo que impregna a todas las clases sociales y que se traduce en una sistemática denigración de lo propio, de lo nacional, en provecho de lo extranjero. Podríamos cuestionar acá a qué extranjero se refería en ese momento y a qué extranjeros se refieren ahora, ¿no? Pero esto es absolutamente vigente, al menos es mi modo de ver. Por eso hablamos que los principios en el revisionismo siempre fueron los mismos. Nada ha cambiado, salvo las circunstancias accidentales. Don Pedro de Paoli, en 1965, en una obrita que se llamó El revisionismo histórico y las desviaciones del doctor José María Rosa, en la que le hace a José María Rosa unas críticas, expresa: el revisionismo histórico es sustancialmente la restauración de los valores morales de nuestro pueblo. Lo que Palacio criticaba, decía, tiene solución, es reconstruirlo. El reconocimiento de sus orígenes ancestrales y la fuerza misional latina, católica e hispánica que imprimió el carácter de descubrimiento mismo de América. Por ese carácter fuimos reinos y no colonias, y por eso mismo España vino a América a descubrir y civilizar cristianizando
y no meramente a conquistar. Y agrega un poquito más abajo. Sin embargo, el liberalismo masónico, después de Caseros, torció el rumbo de nuestro país suponiéndonos sujetos de un complejo de inferioridad racial frente al anglosajón. Tesis triunfante en Civilización y Barbarie o Facundo de Sarmiento. Así fue como el liberalismo masón nos hizo no nación, sino colonia inglesa, y lo peor es que nos injertó una mentalidad colonial. Esa relación nuestra con Inglaterra, incitada por el liberalismo, hizo que existieran un dominante y un dominado, ¿no? Para el revisionismo hay una patria originante y una patria originada. Para estos liberales hay una patria dominante y una patria dominada. Un matrimonio de amor y conveniencia, diría José María Rosa, en la que a nosotros nos quedó el amor y a ellos la conveniencia. Volviendo atrás, la ruptura de Caseros significó el triunfo del liberalismo, como decimos, y ello implicó que a partir de esos años, 1852 en adelante, la historia fuera el instrumento esencial para lavar los cerebros de las generaciones venideras. Mitre y Vicente Fidel López se encargaron de moldear la historia argentina a su antojo. Era fundamentalmente esencial hacerlo para ellos, para que nuestras generaciones olvidaran por completo ese origen que hacíamos referencia hace un ratito. Modificar a su modo, como refería el licenciado Monedero, las palabras, por ejemplo, la tiranía por dictadura, su partición por cristianismo, civilización como signo contrario de la barbarie federal, las persecuciones rosistas o los inventos de una leyenda negra respecto al restaurador de las leyes. Lo interesante de esto es que no se ataca a Rosas en sí mismo, ¿no?, sino a los principios que Rosas representó, tal como había ocurrido con el general San Martín. Por eso es factible considerar como falsos revisionistas, y permítaseme el término, a los que se creen tales por ser admiradores del gobierno de Rosas, en algunos aspectos, considerado que, bueno, tiene cosas buenas y cosas malas, y eso hay que reconocerlo. Es la constante ideología del pacto, ¿no? Bueno, nosotros transamos con algunas cosas de Rosas, pero ustedes aceptan algunas cosas de San Martín. No, esto no es un comercio. La historia tiene como fin buscar la verdad. Durante muchos años, las generaciones se educaron en la historia de Mitre y Vicente Fidel López, incluso muchos católicos, como Estrada, por ejemplo. Fue providencial la aparición tanto de Saldías como de Quesada para dar un puntapié inicial, disculpen el término futbolero, pero a veces me traiciona el subconsciente, en la investigación seria de los acontecimientos pasados, en especial del tiempo de Rosas. Entre las cosas curiosas que pasaron, podemos citar un artículo del diario El Nacional, del día 20 de abril de 1877, en el que Manuelita Rosas hacía una única invitación al funeral a rezarse en la iglesia católica del colegio en favor de su padre. Esta invitación hizo que algunos ciudadanos distinguidos y amantes de la libertad, decía El Nacional, encargaran otra misa, ¿no?, en memoria de las víctimas de la dictadura de Rosas. Se plantea el problema, es un lío bárbaro, y el gobierno de Avellaneda resuelve de modo inmediato, por un decreto del 23 de abril, prohibir los funerales y la misa. Pero lo curioso, traigo esta anécdota simplemente, y la refiere María Kodama, curiosamente también, todo es curioso en esto, en que entre ciudadanos ilustres está un joven de la generación del 80, de ardorosas convicciones liberales, egresado de la Facultad de Derecho de Buenos Aires, llamado Adolfo Saldías. Saldías era discípulo de Mitre y, contactado con Manuelita, tuvo acceso en Londres a los papeles del restaurador, lo que hará decir a José María Rosas: allí estaban los papeles más importantes y valiosos de la Argentina, entre ellos las cartas de San Martín, Alvear, Palmerston, Oribe, etcétera, etcétera. Cuando Saldías publica el primer tomo en París en 1881 de su Historia de Rosas y su época, que así se llamó al principio, después fue Historia de la Confederación Argentina, decía: voy a escribir la historia de la Confederación Argentina, movido por el deseo de transmitir a quienes recogerlas quieran las investigaciones que he venido haciendo acerca de esta época, que no ha sido estudiada todavía y de la cual no tenemos más idea que las de la represión, la propaganda que mantenían los partidos políticos que
en ella se diseñaron. Como ahora, ¿no? Algo parecido sucedió con Ernesto Quesada. Disculpe que sea muy escueto en esto, pero bueno, no los quiero cansar por un lado, y si no sería muy largo. Pero simplemente para que vean el origen, cómo empieza esto. Por eso lo llamé providencialmente. Un joven de la generación del 80 escribiendo a favor de Rosas. ¿Por qué lo hizo? ¿Porque lo convenció? Simplemente no. Porque tuvo en sus manos la documentación necesaria, utilizó el método e interpretó lo que correspondía. Y algo parecido pasó con Ernesto Quesada, quien acompañó a su padre, don Vicente, en 1873, cuando tenía 15 años de edad, y visitó al restaurador en su exilio en Southampton. En 1898, Quesada publica La época de Rosas, su verdadero carácter histórico, generando como consecuencia, igual que Saldías, un lío tremendo, ¿no? Una de las cosas que Quesada advierte es la inexistencia de documentación suficiente del período de Rosas, sencillamente porque después de Caseros se la incendió. En cambio, los escritos de los emigrados eran suficientes para empapelar la ciudad de Buenos Aires. Y dice al respecto: varias generaciones se han educado oyendo repetir siempre la misma leyenda y han concluido por creer en ellas, a pie juntillas, jurando in verba magistri, ¿no? Es como ahora, repetir, aunque sea mentira que algo va a quedar. En 1927, bastante más adelante, don Julio Irasusta inicia sus actividades revisionistas en la Nueva República, en la que expresa: el aporte del revisionismo contemporáneo empezó como una empresa política. Y agregaba en un artículo publicado en un libro que se llama De la epopeya emancipadora a la pequeña Argentina, que editó Dictio y que se publicó hace poco este artículo en un blog que se llama Decíamos Ayer, donde se acumula todos artículos o extractos de algunos libros revisionistas muy interesantes, se llama Decíamos Ayer. Dice don Julio Irasusta: fue entonces cuando, por la necesidad de explicarnos el engaño sufrido, volvimos nuestras miradas al pasado. Lo que sabíamos de nuestra historia lo aprendimos de los clásicos nacionales, Alberdi, Sarmiento, Mitre, López, quienes, debido a su deficiente filosofía política y a las polémicas que los desgarraron, confundían más de lo que adoctrinaban. Y esto lo decía don Julio Irasusta, porque los nuevos revisionistas, decía él en ese momento, habían leído a Aristóteles, habían leído a Santo Tomás, a Maquiavelo, a Burker, a Rivarol, a los redactores del Federalista, agregando de modo claro y preciso don Julio: con la clase que estos autores nos dieron, repasamos nuestra historia a la vez que leíamos por primera vez la historia de la Confederación Argentina de Saldías. Esta obra admirable, con su admirable exposición y sus riquísimos apéndices documentales, nos aclaró el panorama. Casi de inmediato iniciamos la reivindicación de Rosas como político de vocación más segura y con mayor sentido del Estado en todo el curso de nuestra historia. Ese es el inicio, si ustedes quieren, formal del revisionismo. Irasusta comenta que mientras ellos desarrollaban estas actividades intelectuales, la comisión, se había formado una comisión pro repatriación de los restos de Rosas, ¿no? Y que entre las dos unidas dieron en la década del 30 el origen al Instituto de Investigaciones Históricas don Juan Manuel de Rosas, institución que en la actualidad, bueno, entiendo que deja bastante que desear, que no es lo mismo que fue cuando se inició, ¿no? Está totalmente politizada y lo peor de esto no es eso solamente, sino el bajo nivel intelectual y cultural que tiene el instituto cuando tuvo en sus orígenes una delantera tremenda. Acá me detengo un instante para comentarles simplemente el odio y la confusión que tienen los adversarios del nacionalismo y como consecuencia del revisionismo. Voy a dar dos ejemplos nada más para no aburrirlos más. El primero es Richard Gillespie, que escribe una obra que se llama Montoneros, los soldados de Perón, ¿no? Que no viene al caso analizar nada, pero dice esto. Este es un becario anglosajón, y dice así, que para los nacionalistas elitistas, que él entiende de derecha y fascista,
al modo despectivo, ¿no? Por supuesto, como lo utilizan incansablemente los ideólogos de izquierda, el haber ganado Perón en las elecciones del 46 debe describirse como algo positivo para el nacionalismo. Y sostiene así: fue un pequeño consuelo para estos nacionalistas el hecho de que la triunfante campaña electoral de Perón hiciera hincapié en la soberanía nacional como cuestión clave, al tiempo que Sproul Braden, embajador de Estados Unidos, intervenía activamente en favor de la coalición llamada Unión Democrática, que estaba en la oposición. La cita es al solo efecto de probar un poco lo que vengo diciendo, ¿no? No es para analizarla, ni mucho menos. Como muchos autores de izquierda, este profesor inglés confunde nacionalismo católico con oposición al imperialismo, dando como ejemplos que el nacionalismo católico, su participación de muchos de estos nacionalistas en el peronismo, por ejemplo, al modo de Ernesto Palacio, supongamos, ¿no? El apoyo incondicional a las potencias del eje, ¿no? Sin tener en cuenta las salvedades que el nacionalismo hizo siempre en la Segunda Guerra Mundial, o incluso su inclinación al socialismo. Dice: el revisionismo histórico, esto se los quería leer para que miren cómo se ven esas cosas, ¿no? El revisionismo histórico de los años 30 tuvo no pocas contradicciones internas. No sé de dónde saca eso. Se presentó como la encarnación del nacionalismo argentino. Esta acertó. A pesar de haberse inspirado mucho en el extranjero. Se refiere a Morraz y a toda esa cuestión, ¿no? Fue un movimiento anti-intelectual, compuesto por intelectuales. Proclamó la fundación de una nueva escuela historiográfica, al tiempo que se negaba a entregarse a una investigación seria. Se lo repito porque por ahí leí mal. Se negaba a entregarse a una investigación seria. Y ensalzó el elitismo aun cuando la mayoría de los oligarcas se apartaban de él. Y Rosas, desempolvado e idealizado, fue recuperado para convertirse en un estandarte a cuya sombra se juzgaron otras figuras y fuerzas históricas sin tener en cuenta las diferencias de las circunstancias socioeconómicas del momento y del pasado reciente. En consecuencia, de manera muy justificada, el revisionismo histórico ha sido desechado por su carácter de mero ejercicio de militancia retrospectiva. Yo no sé si este hombre entiende bien, este es un hijo de Albión, y quisiera preguntarle si habrá leído alguna vez a Julio y Rodolfo Irasusta, a Enrique Díaz Araujo, a Federico y Carlos Ibarguren, al Bebe Goyeneche, a Ramón Dol, a Carlos Stephen Soler, a Roberto de la Ferrer, a Ricardo Fonescurra, al padre Guillermo Furlon, y ni qué hablar de Enrique Díaz Araujo o Antonio Caponeto, y muchos etcéteras más, que me olvido, por supuesto, mucho más para decir frívolamente que se negaron a hacer una investigación seria. Tal vez el error de este hombre sea tomar información de Alperín Dongui, ¿no? O de David Rock, que son reconocidos enemigos del nacionalismo y del revisionismo histórico, en vez de ahondar en las raíces de la patria y comprobar que el nacionalismo católico es una forma de vida, no una ideología como tienen ellos, y que es tal porque no puede concebirse un nacionalismo si no es católico. Todos los demás nacionalismos han fracasado y eso es lo que nos da la razón. Para más datos, lean Independencia, cuestiones diputadas de Antonio Caponeto. Quizás convenga recordar lo que dice el mismo Antonio, que los críticos del revisionismo vienen primero del liberalismo. Son aquellos que se sienten atacados de un modo específico por la prédica de los revisionistas y acuerdan una reacción que a veces es individual y otras institucional, pero que no se destacará precisamente por su variedad y hondura argumentativa. Luego llegaron las izquierdas, que se fueron adveniendo de lo que Antonio llama el latigazo del amo, con el que doman a los interesados desde la historia oficial, ya que a falta de un estilo y de calibradas razones, que los mejores hombres del revisionismo supieron evidenciar en memorables controversias, tejieron en cambio una hábil cual endiablada estrategia que hasta el día de hoy explotan con un éxito singular. Hasta aquí Antonio Caponeto. Doy la respuesta de él porque es mucho más interesante que la que podría dar yo. A esta estrategia Antonio le llama el autobombo, ¿no? Cómo se
se elogian permanentemente entre ellos y dice que más allá de ellos todo es tiniebla y oscurantismo irremisible. Otro ejemplo para entender la cuestión que existe, incluso hasta la mala intención, es uno de estos autores de moda, profesores de historia dedicados al periodismo intelectual, que implica, por supuesto, cuentas bancarias un poco más abultadas que las de los docentes. Entonces, me refiero a Eduardo Saccheri, no Carlos, que está escribiendo una saga de historia argentina simpática, ¿no? Bien llevada, con un lenguaje común, ameno, coloquial, tuteando al lector, ¿no? Con una empatía, ¿no?, con el lector, y que en su último libro, que se llama Los días de la violencia, cuando empieza a ser Argentina, 1820-52, los días de la violencia, casualmente, dice: durante muchos años los historiadores también sucumbieron a la precipitación de ver ahí una Argentina que todavía no existía. No entiende nada. Lo hizo ese enorme historiador que fue Bartolomé Mitre, menos todavía. Y lo hicieron sus sucesores. Y también lo hicieron los revisionistas, entre comillas, dice, ¿no?, quienes ya en el siglo XX se autopercibieron como los que venían a patear el tablero y reformularlo todo, pero a este respecto no cambiaron nada. Yo no me autopercibo nada, ¿eh? O sea, soy revisionista de verdad. A ustedes les puede gustar, no, me pueden criticar, como soy negro, pero no me autopercibo nada. Y yo me imagino diciéndole a don Julio Irasusta: ¿usted se autopercibe algo? O a don Enrique Díaz Araujo, los que lo conocieron saben que tenía un carácter un poco irascible, ¿no? Entonces decirle eso se enojaría un poco, me imagino. Ni hay que hablar de Antonio. Entonces, a modo simplemente de comentario, que por supuesto huelga, en la página 303 de esta obra, esto para que vean que nosotros los leemos a ellos, que nos cuesta mucho, y los leemos en Cuaresma sobre todo, que el autor lo llama así: final con recomendaciones, y dice esta frase: en los estudios académicos es importante que quien escribe incluya la biografía en la que se basó, y es un poco obvio, ¿no?, porque les permite a otros especialistas darse una idea de qué cambios recurrió para edificar el propio texto. Pero este libro que tenés en tus manos no está pensado para especialistas. Y es por eso que no creo que tenga mayor utilidad que yo te proponga una extensa bibliografía, en la que te pierdas precisamente por su extensión. Nosotros quisiéramos saber de dónde sacó las cosas que dice. Bueno, no tengo mucho para decir con esto, ¿no?, porque se trata no solamente de negar las fuentes de su pensamiento, sino además menospreciar al lector, aún en los jóvenes en los que supuestamente se dirige. Y ni que hablar, por supuesto, de la buena fe. Pero, sin embargo, seguidamente dice que solo menciona algunas fuentes para que puedan seguir, como por ejemplo, y empieza: Roy Ora, Noemi Goldman, Ignacio Zubizarreta, Magdalena Candiotti, Gabriel Di Meglio, Charamonti, Hellman, Rabinovich, Franklin y hasta el infaltable Tulio Alperín Dondi, a quien él llama el Bocchini de la historia. Si él es el Bocchini de la historia, entonces don Julio Irasusta es el Chango Cárdenas, Díaz Araujo es Rubén Paz y Antonio Camponeto es el Juan Fer de anoche que Racing clasificó para la final de la Supercopa. No le digan a Antonio que dije esto, porque me va a matar. Volviendo atrás entonces, para ir redondeando, en respuesta de algunos de estos dichos y en el mismo sentido, recordamos otra vez a don Julio Irasusta cuando dice: es decir, le respondemos a este señor con esto: los frutos de esta actividad intelectual, dice don Julio, fueron Catilina de Ernesto Palacio, la historia de los ferrocarriles argentinos y la política británica en el Río de la Plata de Scalabrini y Ortiz, la unidad nacional de Font Escurra, el nacionalismo de Rosas de Roberto de la Ferrer, acerca de una política nacional de Ramón Dol, y creo no ser en exceso jactancioso, dice él, al decir también nuestros libros, junto con los innumerables trabajos de Tomás Casares, Julio Membiel, Leonardo Castellani, César Pico, los Ibarguren, Ricardo Curuchet, Armando Casella, Pedro Juan Viñales, Jaime Gálvez y tantísimos amigos, algunos desaparecidos y otros felizmente más activos, que no tengo espacio para recordar. Produjimos un corpus documental que ha transformado el pensamiento de la nación.
estos libros que todavía están guardados en las bibliotecas de los más cultos y que estos críticos del revisionismo son incapaces de leer. Nosotros nos permitimos agregar a don Enrique Díaz Araujo, a Aníbal D'Angelo Rodríguez, a Héctor Hernández, a don Edmundo Gelonch Villarino, a Carlos Aqueri, al gran Jordán Bruno Genta, de los que ya no están, y de los que están al padre Sáenz, a Mario y Antonio Caponeto, al padre Biestro, a Sebastián Sánchez, a la autora Andrea Greco, Alberto Mancilla, Guillermo Giangreco, que tiene unos trabajos fantásticos para los chicos del secundario, y tantos hoy que gracias a Dios están activos, como decía Irasusta. De tal manera que el revisionismo y la verdad histórica están referidos siempre a varias cuestiones que deben tenerse en cuenta. En primer lugar, que no se trata, como dijimos, de una simple escuela historiográfica, como decía este inglés, sino que es en sí mismo un modo de vida, por el simple hecho de que está ligado imperiosamente a entender la patria como católica, hispánica y federal. Si partimos de esa base, que no deja de ser científica, por supuesto, la interpretación de la historia que mencionamos al principio se ajusta a estos parámetros, de los que no podemos apartarnos sin peligro de error. Por tanto, nuestra intención es acercarlos a mirar la historia de la patria desde una visión sobrenatural, que exceda los límites del simple cientificismo y de la ideología malsana. Porque somos conscientes, como dice don Abelardo Pitón, que discutir la existencia de un orden cristiano en la sociedad de hoy es inútil, ya que con el paso del tiempo se fue deshaciendo. Pero sin embargo, termina él, todavía hay mucho de él que defender y que defender con posibilidades. Siguiendo los pasos de este gran pensador, entendemos también con él que la historia es un misterio teológico y como consecuencia darnos cuenta de que nuestra patria no puede estar separada de Dios. Necesitamos con urgencia, pedía don Ernesto Palacio, una historia argentina escrita libremente, con visión actual, una historia que no se resigne al balbuceo escolar de las enseñanzas de los maestros y que nos dé sugestiones para la acción. 1939. La realidad es hostil en estas cuestiones, ¿no es cierto? Todos lo sabemos. Para nosotros no es nuevo, desde siempre hemos estado en el combate, ¿no es cierto? Al menos preparados para eso, porque las malas causas no se resignan a morir nunca. Ahora bien, decía Irasusta que el revisionismo está orgulloso de su obra en el pensamiento, pero no en la acción, que es materia propia del nacionalismo. Las ideas revisionistas no son para mejorar las cosas nacionales, decía, porque la crisis política se agrava cada vez más y las soluciones propuestas por el nacionalismo están al alcance de la mano y de quienes se propongan aplicarlas. Y en esto estamos de acuerdo, por lo menos desde esta tribuna, a todos los que se oponen a la participación política en la partidocracia. Sencillamente porque no podemos hablar de la patria argentina sin Dios, que es el gran ausente de esta democracia liberal que nos gobierna. Sin embargo, no es posible hablar de la Argentina verdadera si no se tiene esperanza, pero entendida esta como una virtud teologal, no como una simple espera de que baje la inflación. El presidente. Porque la esperanza no debe fundarse en un sistema político ni en los actores circunstanciales de la política. Debe ser una esperanza teologal, es decir, aquella que modifica la perspectiva de la historia, como decía Calderón Bullet, ya que el hombre cristiano no volverá sus ojos al pasado, sino para confiar en los ejemplos de los grandes testimonios, su confianza de que al fin de los tiempos Cristo colmará su expectativa. Muchas gracias.